Shalom, shalom. Esta tarde viene nuevamente delante de su presencia el Ajín Osmani Cabrera, por voluntad del Padre Celestial, el Elohim vivo de los cielos, a ministrar un tema que Él ha puesto en mi mente, en mi corazón, en mi cielo, vigente ahora como se está cumpliendo, que se trata sobre las fiestas de Pesaj. Este tema va dirigido principalmente a los del llamamiento a la promesa y a todos aquellos de su pueblo que están todavía confundidos, sentados en iglesias y no celebran esta fiesta como, y algunos la celebran, pero no como tienen que celebrarla, con engaño. Debo decir que el significado de Pesaj es cruzar al otro lado, es decir, salir de Egipto, salir de la oscuridad, salir del molde del mundo, salir de las tinieblas y venir a la luz, venir a la verdad, a la palabra de Él. La fiesta de Pesaj está dentro de las fiestas de primavera y está Pesaj, está Hamatza, pan sin levadura, y está Bikurim. Después viene un gran Shuvot, un sábado grande, y después se incorporan las fiestas de otoño. Pero vamos a concentrarnos ahora en las fiestas de primavera, empezando en Pesaj. También debo informarle como parte espiritual que el año nuevo se dice Rosh Hashanah, el año nuevo espiritual. Y el primer mes es Abib, en abril. Se le dice en hebreo Abib. Y como está representado aquí, la minora es un memorial, un recuerdo de toda la trayectoria del cumplimiento de esta fiesta y el caminar del pueblo de Israel. Y está representado en la misma composición del hombre cuando abre los brazos. Es la minora, es la llave para abrir el cielo delante de los dignos, pero hay que abrirlo limpio, puro. Para eso son las fiestas de expiación, como Pesaj, como Yom Kippur. Son las fiestas donde uno se limpia, hace la expiación para estar digno de pararse delante de los dignos, poder orar, poder hablar con Él espiritualmente. Y para comenzar la administración, voy al Sefer, al libro de Deuteronomio 21-23. También tengo que decir que en esta enseñanza se van a romper muchos mitos, mucho engaño de muy largo tiempo, pero para ello está la palabra. Y me declaro, al igual que el discípulo Pablo, yo no vengo a agradar a los hombres, yo vengo a agradar a Elohim con su verdad, a romper el velo, a romper el marco del mundo, el molde del mundo. No, yo no vengo a agradar a los hombres. Y vamos entonces a dirigirnos a Deuteronomio 21-23, que es muy importante. Dice aquí: su cuerpo no permanecerá toda la noche sobre el árbol, sino que lo enterraréis ese mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado. No contaminaréis la tierra que Elohim os da por herencia. Este versículo es distorsionado. Hablan de crucificar, que la cruz es una maldición. Ahí vemos claramente que Elohim está hablando de colgarlo en el madero, de colgarlo en un árbol. ¿Cuál es el árbol? El árbol son los mandamientos, el cetro. Colgarlo quiere decir sacarlo de la tribu y no esperar que caiga la noche, no esperar que alargue el tiempo. Todo aquel que comete una infracción, una infracción delante de Elohim, del tamaño de que tiene que ser sacado de la tribu, no esperar que contamine la tribu, en el mismo día sacarlo afuera, colgarlo en el árbol, de acuerdo a las leyes de los mandamientos. Aquí no se habla de crucificación, de clavo, ni de cruz, ni maldición en cruz. Se habla de árbol, los mandamientos. Y aclarado esto, continuamos, para que vean que todo esto de la cruz, de los clavos, de toda esta cosa sentimental, para conmover las emociones, viene de Roma, de los mentirosos, de los ángeles caídos. Y es un engaño desde el principio. Gloria a ti, Padre. Vamos ahora a Levítico 23:5. En el mes primero, el 14º día, el día 14 del mes, al atardecer, es el Pesaj. Es decir, en el primer mes, Abib, en abril, en el calendario gregoriano, por el calendario de No, se cumple en ese mes, es el Pesaj, al atardecer, el día 14.
Quiere decir, en 10 días se selecciona el cordero, en 4 días ya se inspecciona y se separa. Si se ve, si no tiene mancha y nada, entonces es sacrificado. Es una cosa simbólica. Y así le ocurrió al Mesías. Fue también separado, fue interrogado, fue vituriado y después fue azotado. Todas estas cosas, fue llevado al matadero, como nos pasa a todos nosotros, a todos sus discípulos. Diariamente dice la palabra, somos llevados al matadero. Pero no se trata de muerte física. Elohim nunca mata, ni permite que nadie mate. Por eso nos cubrimos con el talí. Y entonces en esta fiesta se trata de hacer una expiación, presentar al varón delante de Elohim, pero ya limpio, seleccionado. Se compara con un cordero sin mancha, pero en realidad es un varón sin mancha, ya con la Torá, preparado para ser digno de presentarse. Y vemos la historia del pueblo hebreo, tanto Abel, todos los patriarcas, todos presentaron a Abraham, a sus hijos, delante de Elohim sin mancha. No es que lo sacrificaron, no es que lo llevaron para apuñalearlo, quitarle la vida y quemarlo en una hoguera. No, todo eso es mentira, porque Elohim habla en parábola, y voy a explicar cada parábola para que vean el engaño que hubo. Gloria a ti, Padre. Génesis 1:14. ¿Por qué puse Génesis 1:14? Porque ahí se explica que desde el principio, desde el mismo Génesis, el Génesis 1:14, ya se está explicando las fiestas designadas por él, que fueron explicadas al inicio de la enseñanza. Dice, y Elohim, Génesis 1:14, y Elohim dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Recuerden, en enseñanzas pasadas, los cielos son aquí, el cielo y la tierra. Haya lumbreras, haya hombres míos que son seleccionados para ser lumbreras, como describió Daniel, lumbreras en el cielo, y enseñar los mandamientos, enseñar estas cosas de Elohim. Por eso dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para dividir el día, el grupo Kadosh del grupo de la oscuridad, el que camina, el que no aceptó, el que no quiere cumplir la fiesta de Pesaj, el que no quiere atravesar, cruzar del oscuro a la luz, no quiere aceptar la luz, prefirieron las tinieblas. Entonces dice aquí Elohim, para dividir el día de la noche, que sea por señales, y para las fiestas designadas, y para los días y los años. ¿Por qué estas lumbreras van a ser como señales? Porque se va a tocar el shofar al inicio de cada fiesta. Esta Gil lo tocó. Cada varón de él toca el shofar. Cada sacerdote de una casa toca el shofar. Por eso son señales. Va señalando que viene una fiesta de expiación. Y para las fiestas designadas y para los días, porque hay días, tenemos la fiesta de Pesaj y tenemos la fiesta de Yom Kippur, que son días de expiación. Y para los años, el jubileo. Cada año se celebra el jubileo. Por eso ellos están designados como lumbreras para tocar el shofar para las fiestas designadas. Avisar que viene la fiesta y nadie quede rezagado, nadie quede dormido. Génesis 4 del 3 al 8. Aquí también voy a romper un mito sobre Caín y Abel. Caín era el hombre hecho del polvo de la tierra, era negativo. Y Abel era nacido en una tribu. Pero ponen a Abel como que era un santo, como Abel se contaminó y Caín pudo arrastrarlo. No es que lo mató físicamente, eso es mentira. Abel fue decapitado de su instrucción espiritual. Abel fue engañado y llevado a muerte, pero muerte espiritual, no muerte física. Y lo voy a narrar de acuerdo a las parábolas, no de acuerdo a la lectura normal en la mente humana. Dice aquí, Génesis 4, 3, 8. Y con el paso del tiempo sucedió, que se iba a celebrar la fiesta de Pesaj, Caín trajo del fruto de la tierra, porque se presentó él, pero él era hecho el hombre formado del polvo de la tierra. Y en una prédica pasada se habló que había un Adán espiritual creado por Elohim y había un Adán creado del polvo de la tierra. ¿Vieron? Y lo explicó Pablo. Y continuamos. Del polvo de la tierra una ofrenda a Elohim. Y Abel trajo de los primogénitos de su rebaño, de la tribu, uno gordo que estaba lleno del rúa. Y Elohim miró con agrado a Abel y a su ofrenda, porque era legítimo, era de él, de las tribus de él, no era del polvo de la tierra como crearon los ángeles caídos. Pero Caín a su ofrenda no miró con agrado,
y Caín estaba muy enojado y su semblante decayó. Y Caín habló con Abel, su hermano, y sucedió que cuando estaban en el campo, cada palabra significa algo espiritual. Cuando estaban en el campo quiere decir que se salió del Edén y fueron a parar al mundo, en el campo, los dos. Ya ahí Caín estaba contaminando a Abel. Caín se levantó en la mente contra Abel, su hermano, y lo mató espiritualmente. Cuando dice se levantó, aquí en el brain, en la conciencia, empezó a hablar de cosas del mundo y lo llevó al mundo, lo mató espiritualmente. No es que lo mató físicamente. Gloria a ti, Padre. Y esto se explica más ampliamente en el libro de Yacer, un libro que lo declararon apócrifo. Yacer 1 del 18 al 19. Y Caín se acercó a su hermano Abel con enojo y le dijo: ¿qué hay entre yo y tú? Ya había una relación espiritual y Caín le sale al paso y le dice: ¿qué hay entre yo y tú? Recuerde que de una misma fuente no pueden salir dos aguas, y ya había una interrelación entre los dos espirituales. La voy a describir para las parábolas. ¿Qué hay entre yo y tú? Le dijo Caín a Abel, que vienes a vivir en mi tierra. ¿La está viendo? Viene a vivir en su tierra, en su costumbre, en su manera de hablar, en su manera de pensar. Una manera sucia, una manera oscura. Era un hombre hecho del polvo de la tierra por los ángeles caídos. Y Caín le dijo: ¿qué hay entre yo y tú, que comes la carne de mi rebaño y te viste con la lana? Voy a volver a repetir. Caín se acercó a su hermano Abel con enojo y le dijo: ¿qué hay entre yo y tú, para que vengas a vivir a mi tierra y traigas tu rebaño a alimentarse de ella? Quiere decir, el rebaño era la tribu de Abel y la traía para alimentarse de qué. Elohim no habla de comida, de hierba, no, él habla espiritualmente, habla de la cobertura espiritual. Se estaban contaminando a la tribu. Por eso dice Caín: ¿qué hacen tus ovejas que vienen a comer a mi tierra? A lo que tenía sembrado aquí, a las cosas negativas. Ustedes vienen a comer, ¿qué tú me estás reclamando? Y aparte Caín estaba enojado. Y dice aquí, ahora le contesta, Abel respondió a su hermano Caín: ¿qué hay entre yo y tú, que comes la carne de mi rebaño y te viste con su lana? También Caín se vestía como ángel de luz, comía las cosas espirituales para taparse y expresaba algunas cosas espirituales de Elohim con una cobertura espiritual falsa, porque en realidad de adentro había oscuridad, adentro era un sepulcro, como lo describe el Mesías. Comes de mi rebaño y te viste con mi lana. Ahora pues quítate la lana de mis ovejas con las cuales te vistes y recompénsame por su fruto y la carne que comiste. Y cuando hayas hecho esto, me iré de tu tierra. Quiere decir que en ningún momento Abel trató de irse de su tierra, de irse de su manera de vivir, como le pasó a Lot en Sodoma. Estaba contaminado y por eso dice que Caín mató a Abel. No es que lo mató, siempre todo el mundo lleva la cosa a la matanza, a la sangre, a que un hombre mata a otro. No es así, hay que verlo espiritualmente. Cuando tú decapitas, engañas a una persona espiritualmente y le metes tu doctrina, tu engaño, no la verdad, tú lo estás matando espiritualmente. Por eso el Mesías habla que los muertos entierren a sus muertos, porque son muertos espirituales. En Apocalipsis dice que los muertos vivirán. Ningún muerto vive, quiere decir que van a pasar a la luz. No se puso el verdadero cobertura espiritual de Elohim. Venía con un engaño. Lo visitó. No se vistió con la verdadura, como hay que hacer, empezar la vestidura correcta, pasar al otro lado. Caín estaba negativo, estaba en la oscuridad y llevó a Abel al campo y lo convenció, le habló, lo contaminó. Es decir, Abel se presentó a la fiesta de Pesá, pero después no se mantuvo fuerte para hacer entonces las primicias. Tuvo una masa sucia. Por eso Pablo habla de la masa limpia, la conciencia limpia, pensar como Elohim, cumplir los mandamientos, empezar a caminar con Elohim. Se contaminó y no llegó a ser un fruto de Elohim. Por eso Abel lo logró matar espiritualmente. De eso se trata.
Gloria a ti, Padre. Jubileo 17:15. Aquí viene un tema parecido con Abraham y su hijo. Tampoco se trata de matar a su hijo con una puñalada y quemarlo arriba en una hoguera. Siempre a la persona, Satanás trata que la persona comprenda en la carne que es matar, que es sangre humana, que es cocinarlo. No se trata de eso. Se trata que vamos al matadero porque nos limpiamos de todos los pecados. Vamos a ir limpiándonos, como dijo Pablo. Vamos al sepulcro con el Mesías y después resucitamos. De eso se trata espiritualmente. Jubileo 17:15. Y el príncipe más tema, que era el diablo, vino y dijo delante de Elohim. Pareció cuando lo habló con Josué, ¿de acuerdo? He aquí, Abraham ama a Isaac su hijo y se deleita en él por encima de todas las cosas. Dile que lo ofrezca como ofrenda de humo ascendente sobre el altar, aquí el altar, y verás si obedece a este mandamiento. Hasta Satán sabía que era un mandamiento, cumplir el pesá, ofrecer el cordero, pero el cordero ya limpio, perfecto, delante de Elohim, a su hijo. Y sabrás si es fiel en todo lo que le pides. Ahora ya en Jubileo 18:3 es la respuesta de Abraham delante de Elohim en cumplimiento de la fiesta de Pesá. Lleva a su hijo a presentarlo como un varón limpio, un cordero limpio, no para sacrificarlo y meterle un cuchillo a su hijo delante y después quemarlo, no, nada de eso. Elohim en Éxodo 20, en el mandamiento 6 dice: no matarás. No se puede matar ni animales ni personas. Y Abraham no llevó a su hijo a sacrificarlo y a matarlo, no, lo llevó a presentarlo como un varón. Y solamente no lo llevó a él, lo voy a explicar, llevó 2 varones más, porque si su hijo no es aceptado como un fruto digno, como un varón limpio ya, como aquel cordero que separaron durante 10 días y en 4 días lo inspeccionaron y está limpio y puro delante de Elohim, Elohim coge a otro, no coge a ese varón, a ese lo aparta, porque está sucio, no está preparado para el cumplimiento de la fiesta de Pesá. Y ahora vamos a describir este versículo con parábola. El príncipe más tema, el diablo vino y le dijo delante de Elohim: he aquí, Abraham ama a Isaac su hijo y se deleita en él por encima de todas las cosas. Dile que lo ofrezca como ofrenda de humo ascendente sobre el altar y verás si te obedece a este mandamiento y sabrás si él es fiel a todo lo que le pides. Jubileo 18:3. Y se levantó de madrugada y ensilló su asno. ¿Qué quiere decir aquí? Abraham ensilló al hombre natural y se puso como un hombre espiritual. Oró toda la noche y se presentó en la madrugada cuando amaneció, ya atando a su asno, aquel animal. Se compara también al hombre natural como bestia, como un asno, como el ganado. No, él lo ensilló, lo ató. Podemos atar los cielos y desatar los cielos. Ató ese asno y preparó espiritualmente para el encuentro con Elohim, para presentar a su hijo. Y continuamos. Ensilló su asno y tomó consigo a 2 siervos jóvenes. Lo que le estaba explicando. ¿Por qué jóvenes y por qué 2 siervos? Hombres, varones. Porque iba a presentar los 3. Porque si Elohim no aceptaba a su hijo Isaac, iba a aceptar los 3. Por eso Abel y Caín eran 2. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y lo presentaron también. Y por eso dice, Abel trajo lo más gordo de su manada. Por eso, ¿cuál era el tercero? Entre Abel y Caín. Vieron que Abel no llegó a cumplir, fue rechazado, cayó, se contaminó, ¿entiendes? Porque los 2 estaban sucios, uno era el polvo de la tierra y logró contaminar al otro, le llevó al mundo. Y continuamos este versículo que está muy interesante, el de Abraham. Dice: ensilló su asno y tomó consigo a 2 siervos jóvenes, a Isaac y su hijo, y a Isaac su hijo, y ató la leña eran los mandamientos, lo ató al cumplimiento de los mandamientos, que era la fiesta de Pesá, para la ofrenda de humo ascendente, y llegó al lugar al tercer día. Vieron que en 4 días está separado el cordero, y el tercer día, el 4.º día ya se sacrifica, se presenta delante de Elohim. Él llegó al tercer día. Y lo vio de lejos, vio a Elohim de lejos, pero
llegó temprano para estar orando y acercarse más a Elohim y cumplir este mandamiento, esta fiesta. Volviendo de nuevo al pasaje de Caín y Abel, el tercer hijo que se presenta es Set, un hijo espiritual. Ese sí fue aceptado por Elohim, porque ese sí no tenía contaminación. Ese no se dejó matar como Abel. Ese no venía del polvo de la tierra como Caín, porque Elohim no hay quien lo engañe. Y ya Set, S-E-T, las siglas de él, para que comprenda Set, ya sí era un hijo espiritual y fue presentado y aceptado por Elohim. Y no pudieron matarlo nunca espiritualmente. De ahí viene la línea de Noé. Y regresando a este versículo que estamos explicando, y lo vio de lejos. No, entonces, voy a saltar otro versículo, pero voy a cerrar ya el versículo de Abraham. Abraham no mató a su hijo, por eso hay muchos dirigentes que se burlan de este tipo de asesinato y que la religión lo cubre. No, nada de eso. Eso es un engaño de los ángeles caídos de Roma. Abraham vino a cumplir la fiesta de Pesaj, a presentar a su varón con 2 varones más, un cumplimiento profético que está desde Génesis 1:14, el Cordero perfecto, igual que el Mechía, que se presentó como un varón también, con 2 más, con los que estaban al lado de él en la cruz, igual que me presento yo en cada fiesta de Pesaj para hacer mi expiación, y también en la fiesta de Yom Kippur, para expiarme también, ir limpiándome del polvo, la contaminación del mundo, y llegar a ser al final, ya en las fiestas de otoño, el varón perfecto y poder entrar a la nueva Jerusalén. Preséntate hoy, varón, en este Pesaj, pasa de la oscuridad a la luz, no pierdas la oportunidad, el tiempo se hace corto. Preséntate como cordero inmolado, limpio, digno delante de Elohim, pero para ello tienes que quebrantar primero tu corazón, tu mente, tu conciencia, y decirte que quieres quebrantar, borrar todos tus pecados, tu caminar pecaminoso, y Elohim te mire entonces con agrado y con misericordia, y puedas entonces venir a cumplir ya la fiesta, empezando por Pesaj, como mismo lo hizo él, el cordero inmolado. Y después voy a explicar cuando llegue ya al Mechía toda la trayectoria, que también en parábola también hubo un engaño de Roma y un engaño de los ángeles caídos. Gloria a ti, Padre. Dice aquí, número 9:5, y guardarás el Pesaj, se vuelve a repetir para que ustedes vayan grabando, el día 14 del primer mes, que es Abib, por la tarde, en el desierto de Sinaí, conforme a todo lo que Elohim había ordenado a Moisés. Así también hicieron los hijos de Israel. Y siempre se le habla al pueblo de Israel. Tú eres del pueblo de Israel. Manasés, Cuba, Isaacar, todas las tribus están distribuidas por todos los países del mundo. Zabulón también, ¿entiendes? Y después voy a explicar un versículo donde explico de cada tribu, unas tribus que estaban rezagadas, y les voy a recordar que están en los países dispersos, para que se despierten y hagan el cumplimiento de esta fiesta, se quebranten, entonces puedan venir al Pesaj, gloria a ti, y presentarse como cordero inmolado, cordero limpio, digno de pasar de la oscuridad a la luz con Elohim, que es el único que te pone los pies en la luz en los pies. Gloria a ti, Padre. Segunda de Crónicas 35:1. Esto es un rey de Jerusalén. Dice, además yo, Josías, celebro el Pesaj para Elohim en Jerusalén. Y sacrificaron el Pesaj el 14º día, como se ha ido explicando, del primer mes, Abib, por la tarde. Este rey tenía 8 años cuando comenzó su reinado, porque el padre se lo mataron. Hasta los 31 años gobernó y fue recto ante los ojos de Elohim, el rey Josías. Esdras, y los Esdras 6:19, y los hijos de la cautividad guardaron el Pesaj en el 14º día del mes. Esdras era un sacerdote judío que estuvo durante los años 480 al 440, pero los años van bajando, antes del Mechía, escriba en el segundo templo. ¿Por qué traje Esdras? Porque aquí habla de la cautividad. Quiere decir, el mismo pueblo de Elohim que estaba en Egipto celebró Pesaj en la cautividad. No importa que tú estés en la cautividad,
puedes celebrar Pesá, porque a veces estamos aquí también en la cautividad en Babilonia y celebramos Pesá. Y ellos lo celebraron dentro de Egipto, y al otro día cruzaron entonces el río y celebraron Hamax allá afuera en el desierto. Y aquí Esdras explica que en la cautividad el pueblo de Israel celebró también el Pesá. Gloria a ti, Padre. Ezequiel 45, 21 al 24. En el mes primero, a los 14 días del mes, tendréis Pesá, una fiesta de 7 días, y se comerá Hamax. Porque todas estas fiestas son continuas. Pesá el día 14, ya el día 15 se celebra Hamax durante 7 días. Pan sin levadura, sacar la levadura de tu cuerpo, seguir purificándote, sacar la levadura de tu hogar, de tu casa, junto con tu esposa, que es el cuello idóneo. De eso se trata. Y después viene Bicurín, ya cuando todos están presentados, están limpios, entonces la cesta con los primeros frutos, los varones dignos. Roma celebra un Pesá con conejo, con huevo, con engaño, lo involucra con dioses ajenos, y todo es una falsa. No es el verdadero Pesá de purificación delante del Elohim. Gloria a ti, Padre. Es una expiación que se hace delante del Elohim. Y Roma lo involucra en fiestas de paganos, en fiestas paganas. Gloria a ti, Padre. Jubileo 18:18. Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Beersheba. Y Abraham habitó en el pozo del juramento y celebró esta fiesta todos los años, porque cada año hay que celebrarla para ir depurándose y limpiándose. Siempre los corderos van siendo llevados todo el tiempo al matadero, limpiándose. 7 días con gozo, y la llamó la fiesta de Elohim. Según las 7 días, durante las cuales fue y volvió en paz. Porque una vez que tú lo celebras, ya Elohim te escoge y vuelves en paz. Son 7 días también de pan sin levadura. Es decir, te vas limpiando, te vas preparando para entrar entonces a Bicurín. Vas comiendo pan sin levadura, la palabra, el pan verdadero. Recuerda que la palabra se dice que es el pan de vida, y el agua de vida también se le llama a la palabra. Te vas alimentando de esa palabra, de ese nutriente espiritual para tu conciencia, para tu cielo. Gloria a ti, Padre. Número 33:3. Aquí se explica cuando partieron de Ramsés en el primer mes, el pueblo israelita, a los 15 días del primer mes, el día después de Pesá, los hijos de Israel celebraron con mano poderosa, salieron con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. Ya el día 15, por amaneciendo, salieron de Egipto y celebraron Hamax cruzando el río, como dice aquí. Celebraron Pesá dentro de Egipto, en la cautividad, pero ya Elohim le dijo a Moisés: saca a mi pueblo, porque el faraón nada más que le daba trabajo, no quería que celebraran la fiesta, y tuvieron una conexión espiritual con Elohim. Dice aquí Josué 5 del 10 al 11. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, en Jericó, y a la mañana siguiente, después de Pesá, comieron el producto de la tierra, tortas de maxa y grano tostado ese mismo día. Se continúa explicando. Después del día, al día 15, ya viene la fiesta de Hamax y se come entonces el pan sin levadura. ¿Qué es esto? La palabra. Elohim nunca habla de comida física. Aquí se compara con parábola la comida. Comieron tostada, comieron grano tostado, comieron pan, pero no, en realidad es la palabra. Comieron la palabra. Gloria a ti, Padre. Éxodo 12:48. Continuamos explicando la fiesta de Pesá. Y esta fiesta continua, Hamax y Bicurín. Y cuando un extraño, esto es muy aclaratorio espiritualmente, cuando un extraño se quede con vosotros, conviva con nosotros en el hogar, en la tribu, y celebre Pesá a Elohim, que todos sus varones sean circuncidados, o si no, que no se acerque a comer de esta fiesta. ¿Por qué? Circuncidado quiere decir que todos estén quebrantados en su conciencia. En un corazón circuncidado, en un corazón contrito y humillado, él nunca rechaza. Por eso dije al principio que primero tiene que venir a él y quebrantarte y negar todos tus pecados, confesarlo y negarlo. Entonces ya le considera un corazón contrito y humillado y él nunca lo rechaza. Él lo mira con misericordia y empieza a trabajar con él. Y ya cuando te vayas limpiando, ya pues eres digno de venir a la fiesta de Pesá. Ya te preparaste, ya empezaste a leer la Torá. Entonces ya estás preparado como varón, como cordero perfecto para venir delante de él,
para que entonces hacer la expiación y limpiarte en la fiesta pesa, cruzar para el otro lado, salir de la oscuridad donde tú vivías, del pecado, lo que tú caminabas, las cosas que pensabas, las cosas que oías, las cosas que hablabas, y venir entonces a la verdadera palabra, el cumplimiento de los mandamientos por el Elohim. Gloria a ti, Padre. Número 1:4. Habló Elohim a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la asamblea, el primer día del segundo mes. Ya era la fiesta de Bicurín. En el segundo año después de la salida de Egipto, diciendo: toma la suma de toda la asamblea de los hijos de Israel por su familia, por su casa paterna, con el número de sus nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden ir a la guerra. No se trata de guerra física, Elohim no mata, lo expliqué anteriormente. Se trata de la guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra entes celestes, en lugares celestiales, contra demonios, contra personas que están confundidas, que están enfermas. Él vino a los enfermos y de eso se trata. No se trata de una guerra de matar personas, porque entonces se viola Éxodo 20, el número 6, donde dice: no matarás ni animales ni personas. Entonces aquí se trata de que cuando ya los primeros frutos separó a los varones dignos, los elegidos para la guerra espiritual, los que más preparación tenían, y desde 20 años para arriba, ya tenían una cierta preparación espiritual para ir a la guerra espiritual y combatir entonces al enemigo en el campo espiritual. Gloria a ti, Padre. Ruth 1:22. Y así retornaron Noemí, que era hebrea, y su suegra Ruth, la moabita, era de otra tribu, no era de Elohim, y vinieron a Betlehem al comienzo de la siega de la cebada en Bicurín. ¿Por qué se fueron de donde estaba? Porque el hermano de Noemí había muerto, era el esposo de Ruth. Entonces fueron a otra tierra, pero fueron en la fiesta donde está la cebada, primero fruto, y ahí encontró un nuevo fruto, un nuevo hebreo que fue digno de lavar el nombre aquel del caído, del hebreo que murió, de su esposo, y le dio el nombre a ella de amor y se casó con ella. Génesis 7:7. Y por causa de las aguas del diluvio, Noé entró en el arca, sus hijos, su mujer. Ahí cuando habla sus hijos, hablando en parábola, sus tribus entraron en el arca, y su mujer se trataba del pueblo de Israel, porque sabemos que en realidad los hijos de él, Can era un pecador y Canaán, el hijo de él, era otro pecador, que después voy a buscar el versículo donde fue un depurado. Pero aquí se está hablando de las tribus, de las 12 tribus, y su mujer, que era el pueblo de Israel. Entraron al arca, ya fueron primeros frutos. Número 9:9 al 11. Y habló Elohim a Moisés diciendo: si alguno de vosotros, de vuestra descendencia, fuere impuro a causa de un cadáver, es decir, que se contaminó con una gente fuera de la tribu, escuchó algo que se contaminó, vio algo que se contaminó, o estuviere lejos de viaje. Estuviera lejos quiere decir que espiritualmente no estaba a lo alineado con Elohim, estaba lejos, estaba medio dormido. Por eso le dice: despiértate tú que duermes. Y aquí le dice Elohim: de viaje, guardará el pesá para Elohim a los 14 días del segundo mes. Es decir, una segunda oportunidad que Elohim le da a sus hijos. Ya no era el pesá en Abib el primer mes, en abril, no. Ya el mes siguiente, el mismo día 14, le da otra oportunidad, un segundo pesá. Fíjate la benevolencia y la misericordia de Elohim con sus hijos. Le da un chance todavía para que vengan, se presenten, se limpien, se preparen. Aquellos que estaban lejos, que estaban dormidos, aquellos que estaban contaminados. Es decir, no lo rechace, le da una oportunidad, una segunda oportunidad. El segundo mes al atardecer lo guardará y lo comerá con maxa y hierbas amargas. Ya también celebra maxa conjuntamente, pero le va a haber una reprensión, hierbas amargas, le va a decir, le va a explicar por qué se demoró, por qué se contaminó. ¿Entiendes? Lo va a preparar espiritualmente, por eso habla de hierbas amargas. Continuamos. Segunda de Crónicas 30:15. Entonces sacrificaron el pesá el 14º día del segundo mes. Los sacerdotes levitas avergonzados, aquí pasa igual, lo celebraron entonces ya en el segundo mes. Sacerdotes levitas avergonzados, también estaban contaminados, también estaban medio dormidos. Y se consagraron y trajeron ofrendas de humo ascendente a la casa de Elohim. Esto fue en el tiempo de Ezequías, rey de Judá. Su nombre significa
Elohim fortaleció. Y su mandato fue en el 720 antes del Mesías. Yo siempre doy la información para que se ubiquen espiritualmente. Segunda de Crónicas 30, 18 al 22. Porque una multitud del pueblo, muchos de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón, no se habían purificado, sin embargo comieron el pesar, sin ajustarse a lo que estaba escrito. Entonces Ezequías, vuelvo a hablar de Ezequías, oró por ello diciendo a Elohim, el buen Elohim perdona. Y ahora voy a explicar estos cuatro tribus, quiénes son en realidad, que todavía están medias rezagadas, están dormidas, no están preparadas para presentarse en la fiesta de Pesaj. Y le hago un llamamiento a través de este versículo, porque hay que buscar las sombras para encontrar la verdad. La tribu de Efraín, Puerto Rico; la tribu de Manasés, Cuba, los cubanos; la tribu de Isaacar, los mexicanos; y Zabulón, Guatemala y Panamá. Le hago un llamado por Elohim: límpiense, prepárense para cumplir el segundo Pesaj en el segundo mes. No se queden rezagados, quebrántense sus pecados, vengan delante de Elohim para que Él nos mire con misericordia y puedan entonces prepararse ya de forma rápida para cumplir el segundo Pesaj en el segundo mes, el día 14, y comerlo con jamaxa. No se queden rezagados, estamos en los últimos tiempos, las últimas fiestas, están viendo los acontecimientos, y es un llamado que le hago a estas tribus: Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón; Cuba, Puerto Rico, México, Guatemala y Panamá. Ya me escucharon los jóvenes y los que están también, que son mayores, pero tienen la oportunidad de quebrantarse y venir a la fiesta de Pesaj. No la fiesta de Pesaj que celebran los cristianos, Roma, no, a la verdadera fiesta que Elohim quiere, para que seas un cordero limpio, inmolado, igual que el Mesías, digno de estar delante de su presencia. Continuamos aquí la enseñanza, hablando de la fiesta. Número 10:11, el libro de Números. Aconteció el día 20 del segundo mes, en el segundo año, que la nube fue alzada del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel emprendieron sus jornadas desde el desierto Sinaí, y la nube pasó en el desierto de Parán. Así emprendieron su viaje por primera vez, de acuerdo con el mandato de Elohim por medio de Moisés. Esto lo voy a explicar, está en parábola también. ¿Por qué se habla que llegaron al Sinaí y pasaron al desierto de Parán? Parán está en la parte meridional del Sinaí, en el medio. Quiere decir que fueron llenados por primera vez con el Ruach HaKadosh. Y para que vean la importancia de estar lleno en el centro del monte Sinaí, que es el desierto de Parán, dice aquí: ahí también se refugió el pueblo de Israel, se refugió Ismael y también se refugió David. Quiere decir que hay que llegar a esa altura, ya una vez que estamos primeros frutos, llegar al varón preparado, al varón fuerte espiritualmente, para poder entonces entrar a la fiesta de Chubó, que es el sábado grande, y estar guardado por Él hasta que vengan las fiestas finales ya de otoño. Gloria a ti, Padre. Éxodo 16:22. Y aconteció que al sexto día recogieron el doble de pan, tengan en cuenta los datos, de pan, 2 homeres por cada uno. Homer es una unidad de medida que utilizaban los hebreos para granos y productos secos, equivalente a 2.2 litros. Esta información yo la busco aparte para que me revele, porque la palabra hay que buscar y se escudriña mi palabra para que te revele. Esta homeres es una unidad de medida de productos secos equivalente a 2.2 litros. Si el versículo dice que cogieron el doble de este producto, de este maná, quiere decir que recogieron 44 por cada uno. Por cada uno, a 44 le pones el uno al lado, son los 144,000 sellados y escogidos. Aquellos que se tuvieron la doble porción, por eso habla de doble. Compara con una medida donde se miden los productos secos y el grano. Sí, hay que escudriñar para ver el verdadero revelación que nos quiere dar Elohim a sus hijos. Aquí se vuelve a mencionar los 144,000. Gloria a ti, Padre, en la época de Moisés. Génesis 8, 13 al 14. Y sucedió que en el año 601, el primer día del primer mes, las aguas se estaban secando en la tierra y Noé quitó la cobertura del arca. Vamos a analizarlo espiritualmente. Se estaba secando la palabra, se estaba secando la unción de Elohim y Noé se quitó la cobertura.
Por eso Noé después fue visto desnudo por su hijo. Noé se salió de la cobertura de Elohim. El hijo vio la desnudez, Cam. Y aquí se refiere este versículo, se abrió el arca, abrió la cobertura de él y vio que la tierra estaba seca. Su familia estaba seca, no tenía el agua de vida, no estaba con la unción de Elohim. Y miró, he aquí, la superficie de la tierra estaba seca. La tierra es el cuerpo de sus hijos, estaba seca. Noé abrió la cobertura, se salió de la cobertura. Porque esto hay que analizarlo espiritualmente. No es que el agua se bajó, como lo habla Roma y los ángeles caídos, que el agua se secó y bajó el agua y Noé caminó, qué bueno, se acabó el diluvio. No, Noé se salió de la cobertura, cuando abrió el arca, salió del arca y vio que la tierra estaba seca, su familia estaba seca. Tal es así que su hijo vio la desnudez espiritual de él y no lo cubrió. Entonces él expulsó al hijo de la tribu y maldijo a su nieto, a Canaán. En el segundo mes, el día 27, día 27 del mes, se secó la tierra. Había levadura en la masa de su hogar, levadura mala, en casa de Noé y sus hijos, frutos contaminados para la fiesta de Bicurín. Ya vieron la importancia de mantenerse firme, mantenerse alineado y cumplir los mandamientos y no ensuciarse. La familia de Noé se ensució, ya no era primero fruto. Por eso Noé se emborrachó, tomó bebida y el hijo le vio la desnudez. Habló cosas que no tenía que hablar, cosas fuera de los mandamientos. Hechos 27:12. En el primer Shabbat, cuando los discípulos se reunieron a partir el pan, Pablo les predicó y preparándose para partir en la mañana, continuó hablando hasta medianoche. Y había bastante lámparas, es decir, estaba lleno de elegidos, lleno de la unción. En el aposento alto, donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico. Cada vez que yo veo un nombre hebreo, busco qué significa en hebreo. Recuerda que estamos hablando con parábolas y estamos escudriñando la palabra de Elohim, que nos manda siempre un mensaje. El nombre Eutico en hebreo quiere decir padeció y afortunado. Es decir, padeció primero espiritualmente, pero fue afortunado. Y ahora vamos a ver por qué este joven fue afortunado. Y estaba sentado en una ventana. Recuerda que la ventana también está aquí. Cuando se habla de la ventana de los cielos, está hablando de aquí, los cielos. Se fue adormeciendo. Despiértate tú que duermes. Este joven se fue adormeciendo, se fue apartando. Y como Pablo predicaba largamente, se sumió en un sueño profundo. Lo mismo que le pasó a Adán aquel, que lo sumieron en un sueño profundo para engañarlo. Estoy hablando en parábola. Y cayó abajo desde el tercer piso y lo levantaron muerto, pero no físicamente, muerto espiritualmente. Se durmió. Pablo dejó la prédica, bajó de donde estaba, el nivel que estaba el espiritual, y se echó sobre él espiritualmente. Y abrazándolo dijo: no os preocupéis, porque su vida está dentro de él. Entonces, quiere decir, no os preocupéis, que todavía no está perdido, no está muerto completamente. Hay vida, todavía hay esperanza, porque hay todavía unción dentro de él. Hay palabra dentro de él. No lo den por muerto espiritualmente. Entonces Pablo subió de nuevo al nivel donde estaba predicando y partió el pan, comió en Hamaxa y habló por un largo rato hasta el amanecer, y partió y llevaron al joven con vida. Ya el joven recobró la vida, se llenó la espiritualidad, porque Pablo empezó a compartir el pan, la palabra, y fueron agradecidos y consolados. Esto fue en la fiesta de Hamaxa, pan sin levadura. Gloria a ti, Padre. Ahora vamos a romper un mito de muchos años, un mito bien fuerte. Vamos a explicar el cumplimiento del Pesá en el Mesías, el Cordero Inmolado. Y esto lo voy a explicar a manera de parábola, como Elohim dijo que este año viniera hablando su ajín, y como habló el Mesías en parábola, para explicar muchos engaños, romper muchos mitos, que la persona dirá: tú estás loco, pero la locura en nosotros es poder de Dios. Y por eso yo digo como Pablo, y vuelvo a repetir: yo no vengo a agradar a los hombres, yo vengo a agradar a Elohim, a decir la verdad.
Y voy a explicar la fiesta de Pesaj con el Mechía del principio, bien despacito, para que vean nada de esto de crucificación en cruz, de clavo, de madero, de muerte física, nada de eso, porque el Elohim no permite que un hijo de él sacrificarlo para cumplir algo. No, al contrario, sale siempre victorioso. Gloria a ti, Padre. Cumplimiento del Pesaj en el Mechía, cordero inmolado, Mateo 27:1. Mateo 27:1. Llegada la mañana, todos los líderes sacerdotales y los ancianos del pueblo se encontraron en el consejo contra el Mechía, el concilio, para ejecutarlo, entregarlo a muerte. No se trata de muerte física, se trata, como le expliqué al principio, colgarlo en el árbol, en la Torá, como que era un pecador, para que no se pudiera presentar en esta fiesta de Pesaj como el cordero, como un hombre limpio, lleno del Rúa, un hombre que tenía la verdad, no presentarlo como un maldito, como un hombre colgado en los mandamientos, que estaba fuera incumpliendo los mandamientos, un engaño. No se trata de crucificación en una cruz. Gloria a ti, Padre. Para ejecutarlo, entregarlo a muerte. Lucas 22, del 66 al 71. Y tan pronto como se hizo de día, los ancianos del pueblo, los líderes sacerdotales y los escribas se juntaron y lo condujeron a su concilio, diciéndole, empezaron a interrogarlo. Ya es la etapa que cogen al cordero y lo separan, empiezan a inspeccionarlo, a interrogarlo, para ver si es un cordero sin mancha o un cordero con mancha. Pero en el caso de ellos, venían con mala intención y ahora el Mesías se lo hace saber en la explicación. ¿Cuántos son malditos fuera de los mandamientos? Pero no era maldito, él cumplía los mandamientos. Él vino con una revelación, él vino con un mandato, con un ministerio. Y ahora le hace saber a esos judíos, dice, ¿para qué me interrogan? Si ustedes saben la misión que tienen ustedes, presentarme como un cordero con mancha, colgarme en el árbol de los mandamientos, es sacarme de las tribus, todo lo contrario a lo que era el Mechía, que era el cordero inmolado, sin mancha, limpio, puro. Y ahora se lo hace saber. Miren las palabras del Mechía. Y le dijeron, ¿eres tú el Mechía? Diros. Y él respondió, si os lo digo, no lo creéis. Porque él sabía lo que estaba en su mente ya y el plan que tenía. Y también si os pregunto, no me responderéis. Porque estaban muy lejos espiritualmente, no reconocieron al verdadero Mechía. Nos vino a enseñar las leyes, nos vino a enseñar los mandamientos, la fiesta, a vivirla, a demostrarla. Por eso hablamos que él es el cordero inmolado, porque él todo el tiempo cumplió la fiesta y al final salió victorioso. No salió en muerte de cruz, nada de eso. Todo eso es una mentira del enemigo, que siempre pone que el hijo Abraham lo iba a matar, que a Abel lo mataron físicamente, que todo el mundo, muerte física, sangre. No, estamos hablando de muerte espiritual, pero en este caso el Mesías salió con la victoria espiritual. Y voy a hablar despacito todos estos versículos, pero vamos a analizarlo de forma de parábola, no analizarlo en la carne. Tú puedes ser un cordero perfecto también y cumplir la fiesta de Pesaj y presentarte sin mancha y ser escogidos, comer palabra después y ser primero fruto para Elohim, los 144,000, ni uno más ni uno menos. Hay una enseñanza sobre eso, búsquenla para que vean el pueblo Kadosh, porque él es Kadosh. Continuamos este versículo muy interesante. Y le respondió Mechía, si os lo digo que soy el Mechía, no creeréis, y también si os pregunto, no me responderéis, ni me soltaréis. Viste que estaba preso ya espiritualmente, lo tenían preso para que no cumpliera su misión como cordero inmolado, cordero perfecto, digno, limpio. Gloria a ti, Padre. Y dijeron ellos, ¿para qué necesitamos más testigos si nosotros mismos le hemos oído de su propia boca? Toda la multitud de ellos se levantó y lo llevaron a Pilato. Ya lo sacaron, lo escogieron, recuerden la parte del cordero, y lo llevaron entonces a juicio para sacrificarlo, pero no con muerte. En el caso de nosotros nos sacrificamos, dejamos todo el pecado y cruzamos al otro lado limpio ya. En el caso de él también iba a ser así.
vamos a explicarlo despacito. Lo llevaron entonces a Pilato, al tribunal, lo sacaron del concilio de los hebreos, de los ancianos y los sacerdotes judíos. Entonces lo llevaron a la parte política de Roma, al tribunal delante de Pilato, el gobernador, pensando que a través del gobernador podían hacerle daño a la imagen del Mesías. Pero miren lo que pasó. Sorpresa para aquellos que interpretan las cosas espiritualmente a través de parábolas. Dice aquí: toda la multitud se levantó y lo llevaron a Pilato. Juan 18:28. Entonces llevaron al Mesías desde Caifás, los sumos sacerdotes, hasta el tribunal, y estaba amaneciendo, pero ellos no entraron al tribunal para no contaminarse y poder comer del pesado, porque al tribunal se llevaron los delincuentes, los sucios, los pecadores, que tuvieron aquella falta de respeto, aquella falta espiritual delante de los indios, de llevar al Mesías, al enviado que no reconocieron, llevarlo delante de Pilato, un lugar sucio, pero no se contamina porque él está lleno. Pilato salió donde ellos, al encuentro de ellos, y preguntó: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Díganme, ¿por qué lo traen? Les respondieron diciendo: si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos entregado. No le dieron respuesta a la pregunta de Pilato. No había ninguna acusación, porque él estaba limpio. Es decir, lo acusaron de criminal, pero ¿dónde estaba el crimen? No había crimen. Y cuando no hay crimen, no hay penalidad. Pilato les dijo: tomadlo vosotros y juzgadlo de acuerdo a la ley de ustedes. Y los judíos le dijeron: no nos es lícito dar muerte a nadie, para que la palabra que habló Elohim se cumpliere en cuanto a qué clase de muerte debía padecer. Ninguna muerte, porque Elohim no mata. Están hablando de muerte espiritual, pero al Mesías no le cabía esa muerte espiritual, porque estaba llenito del Rúa, era el escogido de Elohim. Entonces Pilato entró al tribunal de nuevo a enfrentar al Mesías, a interrogarlo, como parte de la inspección. De nuevo, y llamó al Mesías y le dijo: ¿eres el rey de los judíos? Mesías le respondió: ¿lo dices por ti mismo, papá? Parecido cuando habló con Pedro, le dice: Pedro, te lo reveló, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló el Rúa que está dentro de ti. Por eso Mesías lo miró así y le dice: ¿lo dices por ti mismo, Pilato? ¿O otro te lo ha dicho? Quería saber el Mesías hasta dónde Pilato, porque le dijo: tú eres el rey de los judíos, lo estaba afirmando. Acerca de mí, ¿alguien te habló acerca de mí? ¿Qué palabra tú sabes? ¿Qué sabes de lo que he hecho yo, de mi caminar, caminar con Elohim, los milagros y prodigios que he hecho? ¿Qué tú sabes? Y Pilato respondió: ¿soy acaso judío? Pues Pilato estaba un poco como que esquivando, dice: soy judío, pero ya el Mesías sabía lo que estaba pensando. Dice: tu propia nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. Papá, eso tiene un significado. ¿Qué has hecho?, le pregunta Pilato. Mesías respondió: tú dices que yo soy el rey. De manera afirmativa. Ya el Mesías se lo reveló Elohim. Dice: delante de ti hay ya un hombre que yo escogí. Y dice: tú mismo dices que yo soy el rey. De forma, no pregunta, afirmativa. Le dijo a Pilato en su cara. Entonces le explica después Mesías, ya sabéis que Pilato le dijo rey. Dice: con ese fin nací. Le dice el Mesías, le abre entonces su caminar con orgullo, con lleno del Rúa. Y por esta causa vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y ahora dice, y Pilato le dijo, oyó la voz y le dijo: ¿qué es la verdad? Se interesó por la verdad porque ya estaba oyendo a Elohim, ya estaba oyendo su voz. Él le dijo: todo el que oye mi voz es de la verdad. Y Pilato le dijo: ¿cuál es la verdad? Dímelo. Y habiendo dicho esto, ¿cuál es la verdad?, se le reveló a Pilato. Salió de nuevo, sale a enfrentar a los judíos, pero cuando entra con el Rúa, entra a ver al Mesías, entra a ver a Elohim. Por eso habla de entrada y salida. Salió a ver a los judíos, a los pecadores, a las piedras. Dice aquí: salió de nuevo a los judíos y les dijo: no encuentro en él falta alguna, mas tenéis una costumbre que os libere a uno en Pesá.
le recordó la costumbre que había de liberar a un preso en Pesá, a un hombre que cometió una falla, un pecado, pero podía entonces resarcir su vida, podía quebrantarse delante de Elohim y recuperar y presentarse en el Pesá con un corazón contrito y humillado. ¿Deseáis entonces que os libere? Vuelve a repetir en Pilato, al rey de los judíos. Nunca negó que era el rey de los judíos, porque ya los hizo, lo había revelado. Y lo que tú confiesas por tu boca es lo que piensa tu conciencia. De la abundancia de la boca, de la abundancia del break, habla la boca. Dice aquí. Entonces de nuevo gritaron todos diciendo, no a este hombre, sino a Bar Abá. Porque ese nombre es hebreo y se separa. Bar, una rayita, Abá. No se lee así rápido. Entre paréntesis, yo escudriñé qué quiere decir ese nombre. Todos los nombres en hebreo yo los escudriño, porque hay un mensaje de Elohim ahí encubierto y dice, escudriña mi palabra. Bar Abá quiere decir en hebreo, hijo del Padre, hijo del Padre. En realidad liberaron al hijo del Padre. ¿Entiendes? Nunca lo crucificaron, nunca lo mataron físicamente. Cuando los principales sacerdotes y los oficiales lo vieron, gritaron diciendo, crucifícale. Pilato les dijo, tomadlo y crucificarle, porque no encuentro falta en él. Los judíos le respondieron, tenemos una ley que según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Elohim. Ahora reforzaron más todavía la espiritualidad de Pilato, porque le dijeron que él se hizo. Cuando venimos con un corazón quebrantado delante de Elohim, nos estamos preparando para hacernos hijos de él. Ya le estaban diciendo que era hijo de Elohim indirectamente, y no lo vio como negativo. Pilato dijo, ¿cómo? Y dice Pilato, cuando Pilato oyó estas palabras, más se atemorizó. No quiere decir que Pilato tuvo miedo. Eclesiastés 13:14 dice, temerle a Elohim y guardar los mandamientos. Aquí Pilato se atemorizó, temió a Elohim, porque dijo, estoy frente a un hijo de Elohim, a un ungido, estoy frente al Mesías, y se atemorizó delante de Elohim. No es que tuvo miedo de los fariseos, bueno, si él era el gobernador. Gloria a ti, por eso hay que buscar las cosas espiritualmente. Y fue de nuevo al tribunal a ver al Mesías, y dijo al Mesías, ¿de dónde eres tú? Ya el Mesías sabía que él sabía de dónde era. Por eso dice, el Mesías no le contestó, porque dice, ya tú sabes, Pilato, ¿para qué me preguntas de dónde soy? Entonces dice, ¿no me hablas? Le preguntó Pilato, ¿no me hablas a mí? Dice, ¿no sabéis que tengo el poder para crucificarte, colgarte en el árbol, y tengo el poder para liberarte como cordero inmolado, como un hombre ya presentado que comió jamás y fue como primero fruto? Y dice aquí, Mesías respondió, no tendrás poder alguno contra mí, no tendrás, pero mira lo que le dice, si no se te fuera dado de arriba. Lo mismo que Pedro se le reveló. Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló el Ruach HaKadosh que está dentro de ti. Y aquí le dice a Pilato, no se te dará poder si no es de arriba, Pilato, y lo tienes. Y desde ese momento Pilato trató de liberarlo. ¿Por qué trata de liberarlo? Porque se le dio el poder por Elohim. Tenía el poder político, pero también se le otorgó, porque Elohim también trabaja con los faraones, trabaja con distintas autoridades del mundo. Trabajó primeramente con el rey de Babilonia, después el rey de Persia, porque Pilato es libre y soberano y trabaja con quien le dé la gana para lograr su plan a favor del pueblo de Israel. Trabajó con Esther y el esposo de Esther, que era un persa, y así trabaja Elohim. Y de ese momento Pilato trató de liberarlo, porque se dio cuenta quién era, con quién estaba hablando. Mas los judíos gritaron, diciendo, si dejas ir a este hombre, para la reafirma más Pilato, porque es todo lo contrario, mientras más hablaba, más se hundían, y más saltaba Pilato. Si dejas de ir a este hombre, no eres amigo del César. Elohim te dice, si te haces amigo del mundo, te conviertes en enemigo mío. Pilato dijo, sí, yo no soy amigo del César. Yo estoy convertido a Elohim. Y dice aquí, quien hace a sí mismo rey, se hace enemigo del César. Y la palabra dice lo contrario, somos reyes y sacerdotes. Y sí, somos enemigos del César. Y Pilato lo confirmó, dice, sí, soy enemigo del César, porque soy sacerdote y rey. Y estoy presentando este cordero. Y después lo presenta.
dice aquí, y para confirmar esto dice Filipenses, voy a Filipenses 2 del 6 al 11, el cual siendo en forma de Elohim, no se estimó al ser igual a Elohim, no, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y así lo vio Pilato. Dice, este es el rey, y mira que está lleno, mira cómo se humilla así, con su condición de hombre, por tratar de salvar esta causa, ¿entiendes? Aunque varias veces él le dijo, tú lo has dicho, yo soy el Mesías, pero dijo Pilato. Juan 18:28, continuamos con esta historia en parábola para que vean que es todo lo contrario de lo que están adoctrinados en la mente. Por tanto, cuando Pilato oyó estas palabras, sacó al Mesías, lo presentó, sacó al Mesías, lo presentó, lo sacó del concilio, lo sacó, mejor dicho, del tribunal, un lugar sucio, sacó al Mesías afuera, lo presentó delante de Elohim como el cordero inmolado. Y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado. Cada vez que vea una palabra en hebrea, busca el significado. O si está en griego o está en latín, busca el significado en hebreo. ¿A quién te espera? ¿A un justo o a un maldito? Él siempre fue un justo y nunca dejó de ser justo. Y Elohim, los justos de él los cubre, los protege, porque hay una promesa. El mundo quiere ponerte que Abraham mató, que el otro sacrificó, que el otro con el cuchillo, que a él lo mataron, ahí lo clavaron. Como que Elohim no tiene autoridad. Y continuamos aquí. Y Pilato lo sacó, lo presentó y se sentó él en el tribunal, en el lugar llamado enlosado, que si lo llevamos al hebreo significa Gábata, en hebreo, que quiere decir empedrado. Se sentó arriba de las piedras, arriba de todos los judíos, y presentó al Mesías delante de Elohim como el cordero inmolado. Y ahora voy a poner dos ejemplos que vean lo que es sentarse arriba de una piedra. Porque los Juanes no hablan por hablar en la carne, los Juanes ponen la palabra como es. Dice, la palabra dice Roma, maldito que muere en una cruz, pero Elohim no dice eso. Dice Jesús. Jesús sí es maldito porque es mentira y está muerto en una cruz como quieren ellos aparentar. Y es rubio, ojos azules, toda la mentira que levantaron alrededor de esta historia que tiene un profundo peso espiritual. Dice aquí Gábata en hebreo, empedrado. Voy a poner dos ejemplos porque Pilato se sienta arriba del empedrado, arriba de ellos, y presentó al Mesías. Éxodo 17:11. Moisés se sienta en una piedra para que le sostuvieran las manos y vencer a Amalek. Una guerra espiritual contra Amalek. Ezequiel 36:26. Les quitaré ese corazón de piedra. Por eso va a quitar las piedras que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Es el que tenía Pilato sentado arriba de las piedras. Era el día de la preparación del Pesá y cerca de la hora sexta del mediodía a las 12. Y les dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Vuelve diciendo afirmativamente: vuestro rey. Nunca quitó de su boca que era un rey, lo reconoció. Así se lo saber Elohim en su rey, en su conciencia. Mas ellos gritaban: fuera, crucifícale, Pilato. Les digo, ahora Pilato le dice: debo crucificar a vuestro rey. Ustedes me están mandando a crucificar a vuestro rey. Y ahora con las palabras que ellos dijeron lo confirmaron. Fíjate si estaban lejos espiritualmente, estaban malditos. Dice, los sumos sacerdotes le dijeron: no tenemos más que el rey César. Ahí negaron a Elohim. Ahí negaron a Elohim. Ovejas siempre llevadas al matadero. Por eso siempre somos llevados al matadero, para limpiarnos en esta fiesta, para quitarnos el polvo. Que habló el Mesías, le dijo a Pedro: sacúdete el polvo, Pedro. Y venimos a la fiesta de Pesá, venimos a la fiesta de Yom Kippur a espiarnos, a limpiarnos. Entonces Pilato, ellos confirmaron, entonces dice: no tenemos más rey que el César. ¿Viste? Negaron a Elohim. Y a Pilato se dio cuenta qué clase de piedras eran, piedras de tropiezo. Mateo 27:24. Cuando Pilato vio que no obtenía nada y que más bien se formaba un tumulto en su cabeza, que estaban bloqueados espiritualmente, tomó agua. ¿Qué tomó Pilato en parábola? Tomó agua de vida. Se llenó del Rúa. El agua, la sangre y el Rúa dan el mismo testimonio.
¿Están de acuerdo? Dice la palabra. Y se lavó las manos. ¿Qué manos se lavó Pilato? No es como te lo ponen en las películas, las manos físicas de afuera. Se lavó aquí el brain, la conciencia. Tomó, se llenó del rúa y se lavó la conciencia. La palabra, el consejo, es lo que se llenó Pilato. Se llenó de la palabra. Y se lavó sus manos. Siempre hablamos la mano derecha. Te levantaré tu mano derecha. Y es el brain. Todo se relaciona al brain de sus hijos. Manos limpias y corazón puro. Por eso dice la palabra. El que tenga manos limpias y corazón puro podrá ver Elohim. Y Pilato se lavó sus manos espiritualmente. Delante de todos diciendo: soy inocente de la sangre del Rúa. De este justo, lo llamó rey, lo presentó. Pilato fue quien presentó al Mesías como cordero inmolado. No es que lo llevó a crucificar. Mentirosa de Roma, griegos, mentirosos hijos de ángeles caídos. Quieren poner como los hijos de Elohim, que Elohim es un flojo y los hijos son derrotados, son matados, y que Elohim mata. Es mentira. Sal de esa doctrina de muerte física. Soy inocente de la sangre del espíritu de este justo. Allá vosotros. Entonces contestaron todos y dijeron. Aquí este aspecto, analícenlo espiritualmente. Llegaron a reconocer que sí, que estaban equivocados. Dice aquí: sea su sangre sobre nosotros. Lo reconocieron. Y nuestros hijos. Aquel que tratamos de colgar en el árbol, de llamarlo maldito, de que fuera expulsado de la tribu y no fuera el cordero perfecto, sea su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Qué fariseo va a decirle que la sangre venga sobre mí? No, lo estaban reconociendo, estaban temblando, porque Pilato dijeron: este hombre, un romano, está lleno del rúa, Elohim lo tocó. ¿Qué es esto? Entonces contestaron todos y dijeron: sea su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces Pilato liberó a Bar-Abá, al hijo de Dios, al hijo de Elohim. Y después de flajarle, es decir, le habló algunas palabras al Mesías, lo aconsejó, le criticó algunas cosas. Al Mesías lo entregó para ser crucificado, pero no en una cruz. ¿Me entiendes? Lo entregó para que lo pusieran como él lo querían en el árbol, pero él sabía que estaba lleno. ¿Me entiendes? Y que no iba a ser muerto físicamente. Dice aquí. Y después dice, y la palabra en hebrea es salat, fijar, quiere decirlo. Pilato lo fijó como que era un hombre justo, el rey de los judíos, y que era inocente, y que no iba a ser colgado en el árbol, como dice la palabra en Deuteronomio, ni sacado tampoco de la tribu. Lo presentó como cordero inmolado. Pilato lo fijó como cordero inmolado. Dice aquí, Deuteronomio, ahora vuelvo a repetir el versículo que leí al principio. Deuteronomio 21:23. Su cuerpo no permanecerá toda la noche sobre el árbol, sobre los mandamientos, el que es maldito, el que infringió la Torá, sino que lo enterraréis ese mismo día. No espere que caiga la noche y contamine la tribu. Porque maldito por Elohim es el que es colgado. Ahí no dice crucificado ni que lo mataron. Dice que sácalo de la tribu, sácalo para afuera, porque está colgado en el árbol. Como dice otro versículo, lo cortaré de mi pueblo. Aquí dice otra manera de decirlo, lo colgaré en el árbol, en los mandamientos, el cumplimiento de los mandamientos. Pero cuando llegaron a Mechía, ya Juan 19:33, cuando los soldados llegaron a Mechía y vieron que ya estaba muerto, dice: este hombre está llenito, este hombre está muerto en el hombre natural, pero el hombre espiritual está lleno. No quebraron sus piernas. También las piernas es aquí, la conciencia. Dice: el cielo es mi tierra y los pies, el cielo es el brain y los pies son el estrado de mí. ¿Me entiendes? La tierra es el estrado de mis pies. Dice el versículo. Quiere decir que quebraron sus piernas. No quebraron las piernas físicas de Mesías. No quebraron las piernas, se mantuvo firme. Vieron que estaba un hombre que no estaba muerto, que estaba lleno. Los soldados romanos también lo notaron, lo vieron. Y sin embargo, uno de ellos, que todavía era incrédulo, con una lanza, con palabras, atravesó su costado.
con palabras hirientes, de nuevo lo ofendió, a ver de qué madera estaba hecho, a ver si era un hombre de paz. Su costado, y de allí brotaron sangre y agua. La sangre, el agua y el rúa dan el mismo testimonio. Querían que él violara los mandamientos, que él se negara, que él violara, ¿me entiendes? Y que fuera colgado de madera por violar los mandamientos. Pero en ningún momento el Mesías se quebrantó, se mantuvo firme. Y más bien convirtió a Pilato. Y Elohim llenó a Pilato y lo presentó como el cordero inmolado. Y aquí dice aquí, papá, continuamos. Y sin embargo, uno de los soldados con una lanza atravesó su costado, lo ingirió, lo provocó. Y de allí brotaron sangre y agua. Ya hemos venido diciendo en muchas enseñanzas, a manera de parábola, la sangre, el agua y el rúa dan el mismo testimonio, confirman lo mismo. Es el Ruach HaKadosh. Si salió rúa de él, paz, tranquilidad, conforme. No le contestó ni al soldado. El soldado dijo, wow, este hombre es manso, es justo. Estaba llenito. Y dice entonces, después de esto, José de Ramá, el nombre José quiere decir añadirá, y Ramá quiere decir lugar alto. Cada vez que vean un nombre, búsquelo en hebreo espiritualmente. José, que le dicen Arimateo, en Roma le dice Arimateo, lo pidió, dice Ramá, el nombre de Elohim añadirá, y Ramá quiere decir lugar alto. Siendo un discípulo del Mesías, pero en secreto por temor a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo del Mesías. No el cuerpo muerto, no dice el cuerpo, el cadáver ni el cuerpo muerto. No se va a llevar al espíritu. Dice, se llevó el cuerpo. Digo, dame al Mesías, me lo voy a llevar. Yo lo voy a llevar a un lugar donde no va a buscar, no va a alterar al pueblo, no va a haber revuelta, no va a haber nada. Yo lo voy a llevar a un lugar que tenga un lugar habitable nuevo y va a estar ahí tranquilo. Y para no escribir tanto, porque Pilato, los judíos le dijeron, no, se van a robar el cuerpo, se lo van a llevar y va a desaparecer y va a seguir predicando y alborotando. Y Pilato le dijo, voy a poner 2 soldados para que vea que él no va a salir de ahí, que él no va a estar tranquilo. Entonces dice aquí, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo del Mesías. Juan 24. Los dos corrieron, ya cuando estaba allá en el lugar donde Arimateo le dio. Los dos corrieron juntos, pero el otro discípulo llegó primero y se le adelantó a Pedro. La palabra dice que aunque corra, no es el que corra ni se cansa, es el que tenga misericordia de los de él. El otro llegó primero afuera del panteón, pero mira lo que pasó. Y llegó al sepulcro y cuando miró hacia adentro, vio los lienzos tendidos, ya estaba desatado, estaba llenito de rúa, pero no entró. No estaba todavía preparado espiritualmente. Ese discípulo que llegó primero corriendo, pero no entró al sepulcro, no entró al Hades, no entró aquí al Hades, porque aquí también está el sepulcro, el Hades. Todo está aquí. Luego llegó Pedro, que sí estaba preparado, estaba llenito, siguiéndola y entró al sepulcro. Pedro sí pudo entrar y vio los lienzos tendidos, los los mandamientos, todo el cumplimiento de él hasta lo último, y el sudario. Y estuvo en su cabeza, no estaba puesto con los lienzos, sino doblado. Cuando me dice doblado, el sudario, el talí, pasa lo mismo que Elías con Eliseo. La doble porción se la dio a Pedro. El sudario, el talí de él, estaba aparte de los lienzos, doblado, doble porción. Cuando Pedro entró, se llenó de la doble porción del Espíritu. Como le dio también Eliseo, le dijo, si me ves ir, te dejo mi talí, que es la doble porción a Eliseo. Se repite esa historia. Doble unción le dejó a Pedro como Elías a Eliseo. Juan 20 del 11 al 16. Pero María Magdalena se quedó fuera del sepulcro, tampoco podía entrar, llorando, y mientras lloraba se inclinó y miró, tampoco entró. Dentro del sepulcro miró y vio a 2 ángeles vestidos, hablando sentados, uno a la cabeza y el otro a los pies, vestidos de vestiduras blancas. Vio a Pedro en la cabeza con la doble porción y vio al otro que no estaba preparado, pero que después con Pedro lo autorizó que entrara, estaba en los pies del Mesías, no estaba en la cabeza. Pedro sí estaba a la cabeza con la doble porción. Esos fueron los ángeles vestidos con vestiduras blancas que vio María Magdalena. No eran ángeles del cielo como alitas. Vestidos de blanco, sentados uno a la cabeza, a la cabecera,
y el otro en los pies. Pedro y el otro discípulo, donde había estado el cuerpo del Mesías. Y ellos le dijeron a la mujer: ¿por qué lloras? La mujer significa el pueblo de Israel. Cada vez que se habla de mujer, está hablando del pueblo de Israel. ¿Por qué llora el pueblo de Israel? Si tu Mesías está vivo, está lleno de unción, todavía te representa. Ella les dijo: porque se han llevado a mi Adonai y no sé dónde lo han puesto. También la palabra dice: hirieron al pastor y las ovejas se desordenaron. Es decir, como él pasó por ese proceso de depuración, ¿no? Y después fue liberado, hubo un proceso donde las ovejas se dispersaron en esa fiesta, porque fue herido el pastor, pero no fue muerto. Lo acusaron, lo trataron de colgar como un maldito en el árbol de los mandamientos, de ensuciarlo. Por eso dice: fue herido, pero no fue muerto, no fue colgado en el árbol, porque estaba llenito. El pasaje es cruzar, es la preparatoria de presentar a cada varón de Israel como oveja, como cordero delante de Elohim en su expiación. Hace la luz molesta, papá. Y que aclarado esto, bueno, estoy recordando para que vean el significado del pesar. Ella pensando que era, entonces dice, la mujer para llorar, ¿a quién busca? Ella pensando que era el hortalero, agricultor, el que siembra. Dijo al Señor: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y me lo llevaré. Mesías le dijo: María. Ella se volteó y le dijo: Rabí, es decir, maestro. Mesías le dijo: no me toques, porque no he ascendido a mi Padre. Recuerda que él entró al tribunal y que los fariseos entraron para no contaminarse en la fiesta. Él no había todavía ido al Padre a limpiarse en su expiación. Por eso dijo: no me toques. No que iba para el cielo a ver al Padre en una nave. No, le dijo: no me toques, María, que todavía no he ido al Padre todavía para hacer la expiación. Dice aquí: y a vuestro Padre, a mí, Elohim, y a vuestro Elohim. María Magdalena fue y le dijo a los discípulos que había visto a Adonai y que le había dicho estas palabras. Y siendo el anochecer del primer Shabbat, después que cerraron las puertas, después que los discípulos cerraron las puertas, como dice Mateo, entra a tu aposento y cierra la puerta. Estaban orando todos en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por temor a los judíos. Llegó Mesías y se puso de pie aquí, delante de ellos, aquí en la oración, en el centro, y les dijo: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró sus manos, todo lo que pasó, lo que él pensaba, la misión de él, y su costado, para que vean que estaba lleno del rúa. No que le mostró una herida, ni le mostró un hueco en las manos. Él no dice hueco, le mostró sus manos. Ya dijimos que las manos eran el brain, la conciencia. Y se alegraron los discípulos al ver a Adonai. Entonces Mesías les dijo de nuevo: paz a vosotros. Así como mi Padre me ha enviado, así yo os envío. Le dijo: ahora, a partir de ahora, ustedes con esta porción que le di, la doble porción, van a ser enviados a continuar mi legado. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos, sí, derramó sobre ellos la doble porción. Y les dijo: recibid el Ruach HaKadosh, el Espíritu completo, la doble porción. Sopló. No dice viento, porque el viento es de Satanás, un soplo. No, tampoco hizo, no. Habló una palabra fuerte y los llenó. Entró el Ruach en ellos, la doble porción del Ruach HaKadosh, porque le había dado la misión ya. Continúa mi legado. Entonces le dijo: a quien perdonáis los pecados, les serán perdonados, y a quienes retuvieren los pecados, les serán retenidos. De otra manera, los dijo: el que sea justo cada vez más, y el que sea injusto cada vez más. Él dijo: el que acepte la palabra, el que sea hijo de Elohim, que escuche mi voz, a ese le será perdonado los pecados. El que quiera seguir con los pecados, déjenlo. Sacúdense el bobo y déjenlo que sigan con los pecados. Ahora dice aquí una parte interesante. Después se puso a hablar con Pedro y le dijo: entonces, cuando terminaron de comer hamaxa, pan sin levadura, le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos, que los demás? Y él le dijo: sí, Adonai, sabes que yo te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos.
¿Por qué no le dijo primeramente ovejas? Porque los corderos eran los elegidos. Recuerda que hay 10.000 elegidos y los 144.000 son las ovejas. Los corderos son los 10.000 elegidos. Y le dijo, Pedro, apacienta mis corderos. Pero le volvió a decir y le dijo de nuevo por segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Y le dijo así, le dijo, sí, Adonai, tú sabes que yo te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Dejó a Pedro como el líder principal, el justo, que iba a dirigir a los demás dirigentes, a los elegidos y al pueblo Kadosh. Y después se lo repitió por tercera vez y le dije después por tercera vez, apacienta mis ovejas. Es decir, lo dejó a cargo de las ovejas que estaban en ese momento dispersas porque hirieron al pastor. El pastor se iba allá. Ya había cumplido su misión. Lucas 24:15. Y aconteció que mientras juntos compartían y comentaban, el mismo Mesías se acercó y fue con ellos, pero sus ojos fueron nublados para que no lo conocieran. Y les dijo, ¿qué clase de conversación es esta entre vosotros que os entristece mientras andáis? Le dijo un grupo de discípulos. Y uno de ellos, cuyo nombre era Cleopas. Ahora voy a buscar de nuevo lo que quiere decir Cleopas. Quiere decir visión de gloria o padre renombrado. Esos discípulos tuvieron una visión de gloria, vieron a Mesías después, cuando ya se le declaró. Respondió y le dijo, eres el único forastero, le dijeron ellos a Mesías, que no lo reconocieron. Eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han sucedido en estos días. Y le dijo, ¿cuáles cosas? Le preguntó al Mesías, haciéndose que no sabía. Y le dijeron, con relación al Mesías de Nazaret, quien era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Elohim y toda la gente, y sobre como los líderes sacerdotales y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte. Recuerda, lo trataron de colgar en el árbol, como que no cumplía los mandamientos, como no podía ser digno de presentarse como cordero sin mancha, no querían ensuciarlo. Y lo crucificaron de esa manera, pero no a muerte. Pero nosotros confiamos, le dijeron los discípulos, me imagino que se puso contento. Digo, papá, mi pueblo todavía me considera, me quiere. Pero nosotros confiamos que Él era quien iba a liberar a Israel. Y además, papá, qué lindo, el justo, el elegido. De todo esto, hoy es el tercer día. Ya habían pasado 3 días. Desde que pasaron todas estas cosas, y también unas mujeres de nuestro grupo, María Magdalena, las mujeres, nos dejaron asombrados porque estuvieron temprano en el sepulcro y cuando no encontraron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían tenido una visión de ángeles. Lo mismo que narró María Magdalena, vi 2 ángeles, a Pedro y al otro, uno a la cabecera y uno a los pies. Y les dijeron que él estaba vivo. Ya Pedro le dijo al otro, él está vivo. No busca al que vive en el sepulcro. Y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Todavía no habían reconocido Mesías en la conversación. Luego les dijo, necios, le contestó Mesías, y tardos de corazón, tardos de la conciencia, para creer todo lo que los profetas, para creer todo son tantos para creer lo que los profetas hablaron, que han dicho desde Moisés y todos los profetas le declararon que a todas las escrituras las cosas que concernían a él habían descrito todo lo que iba a pasar en Mesías. Y se acercaron a la aldea, a la tribu, esos 2 que iban caminando por el camino, a donde iban. Entonces él hizo el Mesías como que iba más lejos, pero ellos lo retuvieron a la fuerza, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día se acaba. Y él entró para quedarse con ellos, y sucedió que al sentarse a comer con ellos, el pan sin levadura, la palabra, lo bendijo, lo partió y le dio. Y sus ojos se abrieron, una vez que le leyó la palabra. Se abrieron y lo reconocieron. Y al reconocerlo se desapareció de su vista. Ya cuando leyeron la palabra se dieron cuenta que estaba vivo, que era el cordero inmolado. ¡Pum! Y se desapareció. Lindo Padre.
Hechos 1, 6 al 11. Entonces cuando se reunieron, le preguntaron diciendo, Adonai, estos son los discípulos que ya se reunieron por última vez con él, y le preguntaron, entonces se reunieron, le preguntaron diciendo, Adonai, ¿restaurarás de nuevo el reinado de Israel en este tiempo? Si continuarás con tu misión de restaurar el reinado de Israel. Y él le dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos o las épocas en que el Padre puso bajo su total autoridad, mas recibís el poder después de que del Ruach HaKadosh venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judá, Samaria y hasta lo más lejano de la tierra. Quiere decir, la misión de ustedes es no saber el tiempo de la restauración que viene ahora. No, le digo, lo de ustedes llenarse de este poder que les voy a dar para que continúe mi legado, mi justicia y amor, y mi legado de hablarle al pueblo y sacarlo de esos pecados y que se quebrantara y convertirlo en discípulos de Elohim, pudieran celebrar la fiesta de Pesaj como corderos limpios. Y habiendo dicho esto, estas cosas fue tomado mientras todos le observaban, y una nube lo recibió, el Ruach HaKadosh, y fue quitado de su vista. Y cuando miraban al cielo, aquí arriba, sin parpadear, mientras eran tomados, dos hombres con vestiduras blancas, Pedro y el otro discípulo, tampoco eran dos ángeles con alitas, se pararon a su lado, los cuales también dijeron, vosotros, hombres de Galilea, ¿por qué miráis para el cielo? Este mismo Mesías que es tomado dentro de vosotros, el Mesías que fue elegido dentro de ellos y tomado aquí, que fue elegido dentro de, no tomado del cielo, tomado dentro de ellos, del cielo de nosotros, del cielo de ellos, de aquí del Brain. Voy a repetirlo para que comprendan en parábola. Este mismo Mesías que es tomado de entre vosotros hacia el cielo volverá. De la misma manera, si tomado entre vosotros de nuevo, de la misma manera, como lo habéis visto partir hacia el cielo. Si va a ser de nuevo otro elegido, y ahora lo voy a leer en el libro de Enoch, porque la palabra es rica, va de atrás hacia adelante, la sombra y lo que viene después, y por eso dice, buscar la sombra y harán la verdad. Y vamos a la sombra a ver lo que dijo Enoch, el gran profeta Enoch. Después lo voy a leer porque puse nada más recordando que Enoch también dijo, el justo saldrá entre los justos, el único justo. Es decir, también van a ser seleccionados como fue seleccionado el Mesías entre los justos. Se continúa, porque Elohim no es que improvisa, Elohim continúa organizado, ese es su ejército. Los 144.000, los 10.000 elegidos, el justo, los 24 ancianos, siempre se mantienen en toda la palabra hablando de los ancianos, hablando de los 10.000, hablando de los 144.000. Ahorita lo leí en la fórmula que él nos da en cada tiempo. Juan 14, 30 al 31. De aquí en adelante no hablaré, ya cuando el Mesías se está despidiendo, físicamente vivo. De aquí en adelante no hablaré mucho con vosotros, porque el príncipe de este mundo viene y nada tiene en mí, mas para que el mundo sepa que amo al Padre y como el Padre me mandó, y así hago. El Padre le dijo, ya, tienes que marcharte ya, porque todavía no está restaurado completamente el pueblo. Trataron de colgarte en el madero como en el árbol, en los mandamientos como sucio. Y te mantuviste firme y yo te saqué con mano dura a través de Pilato. Pero ya tu ministerio cesó. Ya los llenaste del Ruach, que es parte del ministerio de él, y le encomendaste la misión que tenía. Llevar la Bexorá a todos los rincones. Y le mencionó varias ciudades, después le dijo a todas partes del mundo. Ya le orientó, ya había creado su ejército. Como dije, los 144.000, los 10.000, el elegido que era Pedro, el justo, y ya le dijo, andad, llevar la Bexorá. Entonces se retiró. Por eso dice, como el Padre mandó. No es que los fariseos lo votaron, el Padre le dijo, ya, terminaste tu ministerio. Y fue llevado en una nube lleno de la gloria de Elohim. Tampoco lo castigó. Continuamos aquí. Y así hago. Ahora dice, con manera firme, le dijo a los discípulos, levantaos vosotros de aquí. ¿Está viendo? Ustedes también van a ser levantados en el Ruach, para que también lleven esta misión. No le digo, no se duerman, no se marchiten, no,
Como dice, las ovejas se dispersaron, agrúpense de nuevo y levantados con más fuerza. Por eso dice, ustedes harán cosas mayores de las que yo he hecho. Le dejó el Consolador, el Ruach HaKadosh, con la doble porción. Ahorita hablé del soplo. Gloria a ti, Padre. Dice aquí. Hechos 3:21. A quien los cielos deben recibir, ahora dice la parte porque él ya se retiró. A quien los cielos deben recibir, cada hijo de él en los cielos deben recibir. Hasta los tiempos de la restauración, que es el tiempo de ahora, dicho por el profeta Daniel. El último tiempo para tu pueblo, Daniel, para que el pueblo se quebrante, se expíe, se limpie. Por eso la importancia de esta fiesta última, de esta fiesta ahora de Pesá, porque estamos viviendo este último tiempo que habló el Mechía. El último tiempo de la restauración de todas las cosas que Elohim ha dicho por boca de todos sus profetas caduchines desde el principio del mundo. Siempre habló de llenar al varón, de hacerlo el varón perfecto para que se convierta en la nueva Jerusalén. Y esta es la época, esta es la etapa, esta es la generación. Y ordeno a todos los hombres que se quebranten, a los hijos de él, pero ahora de forma general, porque este es el último llamado ya. Gloria a ti, Padre. La manera final, porque Moisés ciertamente dijo a los padres, Moisés ciertamente dijo a los padres, para que usted vea que Moisés habló ya el tiempo final, y muchos le interpretan que no. Un profeta Mechía, Elohim, os levantará dentro de vosotros, no vendrá una nube del cielo. Hermanos, dentro de vosotros, hermanos, como a mí, a él debéis oír todas las cosas en todo lo que os diga, y sucederá que toda alma que no oiga a este profeta será destruida dentro de la gente. Esto es para el tiempo final, porque todavía no ha habido destrucción completa. No será destruido dentro de la gente todo alguien que no oiga, al que se va a levantar, al único justo, como dice no. Gloria a ti, Padre. Ahora voy a explicar aquel versículo pendiente de Enoc. Enoc 38, del 1 al 2. Cuando la congregación de los justos se manifieste y los pecadores sean juzgados por sus crímenes y se turben ante los ojos del mundo, cuando el único justo sea manifestado en la misma presencia de los justos, como habló Moshe aquí, quienes serán elegidos por sus obras ponderadas por Elohim. Pesá Pascua, preséntate varón israelita, esas tribus que están dormidas, esas tribus que están lejos, para que Elohim te vea como el justo, como el cordero inmolado, limpio, y pueda celebrar la fiesta, pueda celebrar desde Pesá, Hamatzah, Bikurim, presentarte como primeros frutos dignos y estar guardado en el momento de las fiestas finales, guardado en el Chubot, cuando él dice, guárdate mientras pase mi ira, y estar preparado entonces para las últimas fiestas, que es Yom Teruah, al toque de la última trompeta que se va a tocar, viene Yom Kippur y después viene ya Sukkot, que es la fiesta de la nueva Jerusalén. El Mesías siempre estará y está con nosotros, pueblo de Israel, el mismo testimonio ante Elohim, el cumplimiento perpetuo de sus mandamientos. Gloria a ti, Padre, gloria al Mesías que va a ser elegido. Así es.